sombra, terror y misterio. Hoy presentamos La Casa del Duende. En los años 90, cerca de la Sierra de Puebla, había un pueblito llamado Necaxa. Cerca de este lugar, los niños jugaban en los bosques, cerca de los lagos, lagunas y rodeados de la naturaleza. Esta era la realidad en esos tiempos. Días llenos de sol, tranquilidad y calma. Dentro de uno de estos bosques había un lugar muy curioso. Al estar caminando, grupos de amigos atravesaban un viejo alambre de púas oxidado e inútil. Accedían a un extenso bosque y al caminar unos minutos, se decía que encontrarían una pequeña cabaña de colores suaves. Parecía construida hace mucho tiempo y era como para que la habitara gente muy pequeña. Cuando los niños se acercaban, parecía que podías escuchar vocecitas cantando desde dentro una tonada muy animada, como salida de un cuento de hadas. Decían que podían oler levemente algo como dulces o pasteles. Parecía que el olor venía de esa cabaña. Asombrados, los jóvenes nunca lo creían y comenzaban a acercarse, pero siempre, indudablemente había un niño que los detenía. Siempre, alguno de los que iban comenzaba a llorar desesperadamente y los demás se olvidaban de la cabañita y se alejaban corriendo del lugar. ¿Qué era lo que los niños veían? ¿Por qué el niño había empezado a llorar? Eran misterios de los que nadie conocía respuestas. Los adultos de la zona eran gente que trabajaba en el campo, pero decían que este terreno estaba fuera de los límites y que en esa zona varios practicantes de brujería hacían trabajos, por lo que prohibían a sus hijos entrar ahí. Esta prohibición era suficiente para que los jóvenes lo tomaran como una aventura y algo que tenían por rebeldía que hacer, solo porque no estaba permitido. Aún así, muchos niños dudaban en acercarse. Había un instinto en ellos que los hacía dudar cuando escuchaban esto. Había algo que no era normal. Así que el juego de moda durante los años 80 era tratar de acercarse a la cabaña del duende, como se le había bautizado. Acercarse lo más posible y, si se puede, asomarse por una de las ventanitas para ver qué hay dentro. Nadie, absolutamente nadie lo había hecho, pero se corrió la voz de que ese lugar estaba embrujado y las comadronas del lugar, expertas en mitos y leyendas, dijeron que no se acercaran, porque si no, se les pegaría el duende y no los dejaría en paz, nunca más. Era una tarde de domingo y dos hermanos muy jóvenes que estaban de visita en el pueblo salieron a caminar para quitarse el aburrimiento. Después de unos minutos de caminar, vieron el alambre de púas que los separaba del terreno donde se encontraba la cabaña. El más joven de ellos, Rodrigo, atravesó el alambre y comenzó a avanzar. Su hermano mayor, Alex, lo siguió muy de cerca. El paisaje era precioso, con mucha vegetación y el clima caluroso. Era justo cuando estaba viendo hacia la lejanía, cuando el más grande de ellos, Alex, perdió de vista a su hermano menor. Comenzó a buscarlo y sabía que estaba cerca, así que siguió caminando. Llamó a su hermano por su nombre, pero nadie respondió. Fue entonces cuando vio algo terrible. Era su hermano menor, que estaba platicando con alguien. Esta persona parecía que era normal, pero con un rostro horrible, parecido a un duende o un demonio. Lo más aterrador fue que su hermano parecía estar conversando como si nada con este ser. En ese mismo momento lanzó un agudo grito: «Rodrigo, aléjate de él». Su hermano volteó con asombro y el horrible ser monstruoso se fue corriendo entre los árboles muy rápidamente. Alex tomó de la mano a su hermano y lo jaló, emprendiendo la huida. El menor de ellos corrió espantado y le decía a su hermano: «¿Qué tienes? ¿Qué pasa?». Pero no había respuesta.
así que corrieron hasta llegar al alambre de púas y no se detuvieron ahí hasta llegar a casa de sus tíos. Ya que estaban seguros, el hermano mayor, enojado, le preguntó a su hermano: ¿por qué no corriste? ¿Por qué te habías quedado hablando con esa cosa? El hermano menor respondió: ¿de qué me hablas? ¿De esa mujer? No era para nada un demonio. Esa respuesta dejó totalmente estupefacto a Alex. Su hermano decía que el ser que habían visto era una mujer hermosa. Alex no podía creerlo, él sabía muy bien lo que había visto. No era una mujer, era una especie de duende, un demonio. Pero, ¿será que sus ojos lo habían engañado? En eso, su tía les dijo que la comida estaba lista y el mayor le dijo a su hermanito: no le digas ni una palabra a mi tía. Si se enteran de que fuimos a ese lugar nos van a castigar. El hermano pequeño solo asintió. Esa noche, después de que tomaron un baño, ambos estaban cansados y se quedaron dormidos de inmediato. Pero por la noche, Alex, con los ojos abiertos, con el cuerpo totalmente paralizado, escuchó algo. Ven, pequeño amigo, toma mi mano con confianza. Bailaremos en la penumbra mientras la luna avanza. Oh, la cabaña encantada, con ventanas de cristal, donde los juegos y los cuentos nunca tienen final. Las risas llenan el aire, los pasteles son deliciosos, y al final de la fiesta, un eterno reposo. Alex estaba aterrado. Era el ser que habían visto antes. Cuando al fin pudo moverse, totalmente agitado, se dio cuenta de que su hermano ya no estaba, así que se asomó por la ventana y vio a su hermano caminando de la mano con la criatura horrible. En ese instante comenzó a llorar de desesperación y despertó a sus tíos. Los señores comenzaron a buscar en todos lados de la casa y no daban crédito a la versión del niño. Perdieron valiosos minutos hasta que hablaron a la policía. Un oficial tomó la declaración del hermano. La versión del niño fue desestimada por la policía, pero al menos accedieron a revisar el predio donde se encontraba la cabaña. Al inspeccionar dicha propiedad, efectivamente encontraron una cabaña, aunque no era exactamente eso. Era un simple cobertizo, pero dentro había algo totalmente perturbador. Encontraron herramientas viejas y desgastadas, una pala y un pico. Existían además prendas de vestir extremadamente viejas y desgastadas de talla pequeña. Hubo envolturas de pastelillos que no correspondían al año actual, el cual era 1987. Después se supo que las envolturas eran de 1967. Por último, se encontró un diente en el suelo del lugar. Días después se comprobó que el diente pertenecía a Rodrigo O. Se continuaron realizando búsquedas en el lugar, tratando de buscar rastros del infante. Sin embargo, el predio era enorme y era época de lluvias, por lo que al poco tiempo los rastros se desvanecieron. Algo inquietante fue que al realizar búsquedas con perros, los animales no querían entrar al lugar, a pesar de estar entrenados. Todo esto dificultó la búsqueda, por lo tanto el paradero de Rodrigo nunca fue descubierto. Los padres del niño presionaron a las autoridades para que siguieran buscando, pero fueron infructíferas. Con miles de metros cuadrados para buscar y sin pistas, dieron el caso por cerrado. Tampoco hubo ningún sospechoso, y el dueño del lugar argumentó que ese terreno llevaba décadas abandonado y el cobertizo pudo haber sido usado por alguien sin su permiso. En el pueblo se hicieron varios rumores, varias historias. La más popular fue que se perdió un niño y que vieron a una mujer muy bonita caminando con él de la mano por la noche. Otras versiones decían que vieron a un ser horrible parecido a un duende caminando de la mano con el niño. La casita de los enanos cobró importancia. Decían que ese lugar estaba embrujado
y que el dueño del predio tenía un pacto con el demonio. Muchas cosas se dijeron. La mamá del chico estuvo años pidiendo la verdad, pero perdió la razón y terminó en un hospital psiquiátrico. En cuanto a mí, a Alex, estoy seguro de que mi hermano sigue en algún lado. No sé si con vida, pero algún día averiguaré lo que en verdad pasó. En algún momento encontraré el coraje necesario para regresar a esa casa, la casa del duende, y ajustaré cuentas con ese ser. Hemos llegado al final de esta historia conocida como La Cabaña del Duende. Espero te haya gustado. Si te gustó el video, suscríbete y dale like con campana de notificaciones para que te traiga este tipo de contenido en el futuro. Esto fue Umbra, Terror y Misterio. Espero verte pronto, en esta vida o en la próxima.